Cuando un empleado del zoológico arrojó a un niño negro al recinto de la línea, todos pensaron que ocurriría una tragedia, pero nadie podría haber predicho lo que sucedería a continuación. Suscríbete y comenta dónde estás viendo esto. Desde la luz del sol de la mañana temprano se filtraba a través de las cortinas del pequeño y acogedor apartamento donde vivía la familia Johnson. El día había sido planeado meticulosamente. Antonio Johnson, junto con su esposa Mónica y su hijo pequeño Hayden, estaban a punto de experimentar un día familiar que sería el cumplimiento de una promesa largamente sostenida. Hoy era el primer viaje de Hayden al zoológico y para Antonio también era un hito personal. Nunca había estado en un zoológico cuando era niño. Sus padres no habían podido pagar tales excursiones, por lo que esta salida tenía un significado especial. Antonio siempre había imaginado que un día compartiría esta experiencia con su propio hijo y estaba decidido a hacerla memorable. El desayuno estaba animado. Hayden apenas podía quedarse quieto. Prácticamente zumbaba de emoción. Su voz era un flujo constante de preguntas sobre leones, tigres y enormes elefantes. Ya había estado despierto durante horas, preparando su pequeña mochila con elementos esenciales. Una pequeña botella de agua. Su figura de superhéroe favorita. Y el amado libro ilustrado sobre animales salvajes que había despertado su interés en el zoológico en primer lugar. Mónica sonrió al ver el entusiasmo de su hijo, aunque intercambió una mirada con Antonio, reconociendo en silencio las preocupaciones tácitas que ambos albergaban. Los Johnson no eran ajenos a las miradas o al juicio, ya sea caminando por las tiendas o esperando las paradas de autobús, siempre había aquellos cuyas miradas se demoraban demasiado como si su familia de tres orgullosa, alegre y amorosa fuera de alguna manera sorprendente, pero Antonio se mantuvo firme en una cosa. Nunca dejaría que esas miradas definieran sus vidas o empañaran las experiencias que quería que Hayden tuviera hoy. Sin embargo, sintió ese pequeño gesto de preocupación. Consciente de que incluso una salida alegre podría verse ensombrecida por el prejuicio cuando salieron de la casa, respiró profundamente, se recordó a sí mismo su resolución y sostuvo la mano de su hijo un poco más fuerte. El camino al zoológico estuvo lleno de una animada charla mientras Hayden bombardeaba a sus padres con preguntas, sus ojos muy abiertos por la anticipación. Tenía una lista interminable de animales que quería ver, comenzando con los leones. Su absoluto favorito Antonio se rió mientras recordaba las incontables tardes que había pasado con Hayden en su regazo, hojeando su libro de animales, mientras Hayden aprendía a imitar los sonidos que hacía cada criatura. Los leones tenían un lugar especial en la imaginación de Hayden. A menudo hablaba de querer ser valiente como uno. La entrada del zoológico estaba repleta de familias y turistas. El ruido y el movimiento solo se sumaban a la emoción de Hayden. Esperaban en fila para comprar boletos, Hayden estirando el cuello para ver a los animales desde la entrada. Cuando Antonio finalmente le entregó los boletos al asistente, notó que un miembro del personal estaba parado cerca mirándolos con el ceño fruncido. El hombre cuya etiqueta con el nombre decía Douglas estaba vestido con el uniforme verde del zoológico, pero su expresión era todo menos acogedor. Antonio lo ignoró. Estaba acostumbrado a ignorar las miradas de los extraños, y además nada podía arruinar este día para él y su familia. Cuando ingresaron al zoológico fueron recibidos por la alegre vista de exhibiciones coloridas y grandes letreros que guiaban a los visitantes a diferentes exhibiciones. Hayden inmediatamente tiró de la mano de su padre instándolo hacia el recinto de los leones. Pero Antonio insistió en que se controlaran, recordándole a Hayden que había mucho que ver y que tendrían mucho tiempo para explorar cada área. La primera parada fue el aviario, un domo de red ancha lleno de vibrantes pájaros tropicales que revoloteaban de rama en rama. La risa de Hayden llenó el aire cuando un loro azul brillante se posó cerca de él y lo miró con curiosidad. Mónica sacó su cámara y capturó la maravilla en los ojos de su hijo mientras interactuaba con los pájaros. Antonio sintió una punzada de felicidad al verlos. Esto era lo que siempre había querido. Una familia feliz creando recuerdos juntos mientras se movían por el aviario. Antonio notó que Douglas permanecía cerca y todavía los miraba con una intensidad extraña. Antonio no podía precisar qué era, pero había algo inquietante en la mirada del hombre. Decidió ignorarlo y en cambio se concentró en el entusiasmo de Hayden. Continuaron hacia la casa de los reptiles, donde Hayden se maravilló con las enormes serpientes y los lagartos de colores brillantes. Antonio no pudo evitar reírse de la reacción de su hijo ante una pitón particularmente grande que yacía enrollada bajo una lámpara de calor. Sus escamas brillaban en la tenue luz. Mónica tomó su mano, sus ojos brillaban de alegría mientras observaban. La fascinación de Hayden por un momento, Antonio se olvidó de todo lo demás y se sumergió en la felicidad de la casa de su hijo y la calidez de la presencia de su esposa. Después de un rápido refrigerio, se dirigieron hacia la atracción principal, el recinto de los leones, mientras se acercaban. La emoción de Hayden alcanzó un punto álgido. El recinto estaba rodeado de altas paredes de vidrio que permitían a los visitantes una vista clara de los leones que yacían tomando el sol del mediodía. Hayden presionó sus manos contra el vidrio,
Su boca se abrió mientras observaba a las majestuosas criaturas que descansaban a solo unos pies de distancia. Uno de los leones levantó la cabeza, sus ojos ámbar se fijaron en Haden por un breve momento electrizante. El rostro de Haden se iluminó de puro asombro y Antonio se sintió también de orgullo su hijo valiente y sin miedo hipnotizado por la misma criatura que más admiraba, pero cuando Antonio miró a su alrededor notó a Douglas parado a unos pasos de distancia observándolos con esa misma intensidad inquietante. La expresión del hombre se había oscurecido y Antonio sintió un escalofrío recorrer su columna. Había algo casi hostil en la forma en que Douglas los miraba como si resentiera su felicidad. Antonio sintió que su mandíbula se tensaba, una ira familiar burbujeando dentro de él. Había pasado toda su vida aprendiendo a navegar por estas hostilidades tácitas, los juicios silenciosos y las miradas despectivas, pero hoy por el bien de Haden decidió morderse la lengua. Mónica también había notado la mirada de Douglas. Aunque eligió ignorarla, puso una mano tranquilizadora en el brazo de Antonio, sintiendo su inquietud. Sigamos, dijo suavemente, asintiendo hacia un área de picnic familiar donde podrían sentarse y disfrutar de un momento de tranquilidad. Antonio asintió, pero no podía deshacerse de la sensación de que algo andaba mal. Decidió mantenerse alerta esperando que simplemente estuviera reaccionando exageradamente. El día continuó con más risas, más compartidas. Momentos después visitaron el recinto de los monos, donde Haden estalló en risas ante las payasadas de un bebé chimpancé balanceándose de árbol en árbol. Exploraron el acuario, donde brillantes bancos de peces se lanzaban al unísono, proyectando un caleidoscopio de colores en el rostro encantado de Haden donde quiera que iban. Antonio sintió que su corazón se hinchaba de gratitud por este simple y hermoso día, pero la sombra de la oscura mirada de Douglas permanecía en su mente, una presencia constante e inquietante que no podía descartar del todo. Cuando comenzaron a concluir su visita, Antonio vio a Douglas una vez más de pie cerca de la salida, con los brazos cruzados y el rostro en una expresión dura, casi desafiante. La mente de Anthony corría. No sabía qué hacer con la aparente animosidad de Douglas, pero una cosa estaba clara: la presencia de este hombre había ensombrecido su día, por lo demás perfecto. Más tarde esa noche, mientras conducían a casa, Haden todavía estaba lleno de emoción al relatar cada momento con un entusiasmo sin aliento. Antonio y Mónica intercambiaron una mirada tranquila, ambos reconociendo en silencio la tensión que habían sentido. Antonio decidió quedarse, aunque Vigilante desestimó el problema del día. Incomodidad esperando que fuera solo su imaginación. Ese día, se recordó a sí mismo, fue una promesa cumplida, un recuerdo que viviría con ellos por siempre. El siguiente fin de semana amaneció brillante y claro, perfecto para otra salida familiar. Antonio estaba ansioso por ver el rostro de Haden iluminarse nuevamente mientras exploraba los animales que no había logrado ver durante su visita anterior, a pesar de las extrañas interacciones que habían tenido con Douglas. La emoción de ver la curiosidad de Haden Bloom superó cualquier incomodidad persistente. Partieron temprano y el viaje estuvo lleno de la misma charla animada y anticipación que antes de llegar al zoológico. Haden corrió hacia adelante, su risa sonando a través de la entrada mientras escaneaba el mapa para su ruta. Estaba decidido a ver a todos los animales. Esta vez Antonio sonrió tomando la mano de Mónica y dándole un suave apretón. Hoy va a ser un buen día, murmuró, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Esperaba que lo fuera. De todos modos, el zoológico estaba más ocupado de lo habitual, con familias abarrotando los senderos y niños corriendo de una exhibición a la siguiente. Haden, su pequeña mano y su padre lideraron el camino con emoción. Sus ojos se iluminaban con cada nueva visión mientras abrían paso entre la multitud. Los ojos de Antonio se posaron en una figura familiar justo delante de Douglas. Su uniforme verde contrastaba con la vegetación que rodeaba la entrada. La expresión del hombre era tan hostil como siempre. Su mirada se posó en Antonio con la misma hostilidad silenciosa que lo había desconcertado la última vez. Antonio dudó, sintiendo el mismo escalofrío correr por su columna vertebral, pero respiró profundamente, decidido a no dejar que nada arruinara el día de Haden. Habían venido aquí para vivir una experiencia familiar y en eso se concentrarían, dejando de lado la sensación incómoda. Guió a su familia hacia la primera exhibición, la sección de la selva tropical llena de aves exóticas y follaje de colores brillantes. Haden estaba cautivado por los vibrantes loros posados en lo alto de las ramas. Sus plumas brillaban a la luz del sol mientras gritaban con voces estridentes. Mónica se rió cuando Haden imitó sus graznidos, agitando los brazos, como si tuviera alas propias. Antonio no pudo evitar sonreír. La inquietud se desvaneció mientras observaba a su hijo Joy, pero mientras se adentraban en la exhibición vio a Douglas nuevamente, esta vez de pie cerca de la entrada de la siguiente sección observándolos. El corazón de Antonio se hundió. Douglas parecía estar en todas partes hoy. Su mirada seguía a la familia mientras se movían de una exhibición a la siguiente. Al principio, Antonio trató de ignorarlo, recordándose a sí mismo que este era un lugar público y Douglas solo estaba haciendo su trabajo, pero las miradas repetidas, la forma en que Douglas se demoraba fuera del alcance del oído, lo inquietaban. Era casi como si Douglas estuviera esperando algo. Mónica, percibiendo la incomodidad, Antonio se inclinó y susurró: ¿Te está molestando de nuevo?
Lanzó una rápida mirada en dirección a Douglas, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Antonio asintió con la mandíbula tensa. No ha dicho nada, pero es la forma en que sigue mirándonos. Antonio respondió suavemente tratando de no alarmar a Haden, que ahora estaba absorto en la placa de información sobre Jaguar. Mónica le dio un apretón tranquilizador a la mano de Antonio. No dejemos que él arruina. Hoy estamos aquí para crear recuerdos con Haden. Recuerda. Antonio asintió decidido a dejar atrás la sensación. Continuaron a través de la exhibición de la selva tropical, pero la presencia de Douglas se cernía sobre ellos como una sombra mientras avanzaban hacia la sección de la sabana africana. La emoción de Haden creció especialmente cuando vio los recintos de las cabras y las jirafas. Saltó arriba y abajo tirando de la manga de su padre, parloteando sin parar sobre lo altos y asombrosos que eran los animales. Antonio trató de concentrarse en la felicidad de su hijo, pero aún podía sentirla mirada de Douglas siguiéndolos desde la distancia. Su viaje por el zoológico continuó con la risa de Haden llenando el aire mientras se encontraba con un animal tras otro. Exploraron el corral de los canguros, la casa de los reptiles e incluso la exhibición nocturna, donde Haden chilló de alegría al ver un búho soñoliento. Antonio comenzó a relajarse nuevamente. La alegría en los ojos de su hijo le recordaba por qué estaban allí. Luego llegaron al recinto de los leones. Haden presionó su rostro contra el vidrio, sus ojos muy abiertos por el asombro mientras observaba a los leones. Tomando el sol, uno de los leones se estiró perezosamente bostezando mientras revelaba sus enormes dientes. Haden estaba emocionado, apenas podía contener su emoción mientras charlaba con sus padres sobre lo valientes y fuertes que eran los leones, pero mientras miraban, Douglas apareció de nuevo de pie cerca de la esquina del recinto. Esta vez su expresión era más oscura, su mirada fija en Haden con una intensidad que envió un escalofrío por la columna de Antonio. Antonio sintió que su puño se apretaba a sus costados, no podía ignorarlo más. El comportamiento de Douglas ya no era solo incómodo, era intimidante. Haden, ajeno a la tensión, continuó maravillándose de los leones. Mónica se acercó a Antonio, su rostro dibujado por la preocupación. ¿Realmente está presionando, no es así?, murmuró su voz apenas audible sobre la charla emocionada de Haden. Antonio asintió con la cabeza con la mandíbula apretada. Estaba tentado de confrontar a Douglas, pero no quería causar una escena, no aquí, no frente a su hijo. Cuando estaban a punto de seguir adelante, un grupo de visitantes pasó apiñado alrededor del recinto. Antonio y Mónica aprovecharon la oportunidad para guiar a Haden hacia la salida con la esperanza de que la multitud disuadiera a Douglas de seguirlos, pero cuando se dieron la vuelta para irse, Antonio sintió un fuerte empujón por detrás, tropezó y se agarró justo a tiempo para evitar caerse. Se dio la vuelta con el corazón palpitando, pero Douglas ya se había desvanecido entre la multitud. Mónica lo miró con los ojos muy abiertos, alarmada. «Antonio, ¿estás bien?», preguntó con la voz cargada de preocupación. Antonio asintió, aunque le temblaban las manos, miró a su alrededor, pero no había señales de Douglas. Quería creer que había sido un accidente, que tal vez alguien de la multitud había chocado con él sin querer, pero en el fondo sabía que no había sido así. Cuando salieron del recinto de la línea, la mente de Antonio estaba acelerada. No podía entender por qué Douglas tenía tanto problema con ellos, pero estaba seguro de una cosa: no era una coincidencia. Mantuvo un fuerte agarre en la mano de Haden, decidido a mantener a su familia a salvo. Decidieron tomar un descanso en el área de picnic, con la esperanza de sacudirse la tensión persistente. Haden, felizmente inconsciente de los eventos que se habían desarrollado, se hundió en su sándwich contando felizmente los momentos destacados de su día hasta ahora y se obligó a sonreír escuchando la emoción inocente de su hijo, pero no podía ignorar la creciente sensación de inquietud que le hizo sentir mientras terminaban su almuerzo. Antonio notó que Douglas se acercaba de nuevo, esta vez con un pequeño grupo de otros miembros del personal del zoológico. Observó cómo sus músculos se tensaban mientras Douglas susurraba algo a sus colegas, lanzando una mirada mordaz en su dirección. Antonio sintió que la oleada de ira crecía dentro de él. No sabía cuál era el problema de Douglas, pero no estaba dispuesto a dejarlo pasar sin control. Mónica colocó una mano masculina sobre su brazo. «Terminemos el día por Haden», dijo suavemente. Sus ojos se llenaron de preocupación. Antonio respiró profundamente y asintió mientras trataba de calmarse. Decidieron visitar las últimas exhibiciones rápidamente con la esperanza de evitar más encuentros con Douglas, pero justo cuando estaban a punto de irse se encontraron con él una última vez. Douglas se interpuso directamente en su camino, bloqueando su camino. Su expresión era ilegible, pero la hostilidad en sus ojos era inconfundible. Haden lo miró con los ojos muy abiertos y curioso, sin darse cuenta de la tensión entre los dos. Antonio se obligó a mantener la calma, su voz baja mientras se dirigía a Douglas. «Disculpe, solo estamos tratando de disfrutar el día con nuestro hijo». Los labios de Douglas se torcieron en una sonrisa burlona. «Es gracioso que algunas personas no conozcan su lugar», murmuró lo suficientemente alto para que Antonio lo escuchara. Antonio sintió que su sangre hervía, pero mantuvo la compostura. Decidido a no darle a Douglas la satisfacción de una reacción con un silencioso asentimiento. Antonio guió a su familia más allá de Douglas, su mente acelerada,
había terminado de tolerar esto, presentaría una queja, se aseguraría de que se abordara el comportamiento de Douglas. Mientras caminaban hacia la salida, miró a Haden, que todavía estaba parloteando sobre los leones. Antonio sintió una oleada de determinación, protegería a su familia sin importar lo que costara, pero justo cuando llegaron a la exhibición final, el desastre golpeó a Douglas. Apareció una vez más y esta vez actuó con un movimiento rápido y deliberado. Empujó a Haden hacia el recinto de la línea. El tiempo pareció ralentizarse mientras Haden tropezaba, su pequeño cuerpo se tambaleaba peligrosamente cerca del borde. El corazón de Antonio se detuvo cuando se lanzó hacia adelante, pero era demasiado tarde. Haden cayó en el recinto. Un grito resonó en el aire. El mundo se congeló alrededor de Antonio mientras veía a su hijo caer. Su mente corría con horror e incredulidad. La multitud estalló en gritos cuando la gente se dio cuenta de lo que había sucedido, pero todo lo que Antonio podía concentrarse era en Haden, que yacía inmóvil en el fondo del recinto mientras el león se movía. Sus ojos se fijaron en la pequeña figura frente a ellos. Antonio sintió un terror diferente a todo lo que había conocido. Esta era su peor pesadilla hecha realidad. Su hijo solo e indefenso, cara a cara con el peligro, y todo había sido por culpa de Douglas. El grito de Haden atravesó el aire y envió una onda expansiva de terror a través de la multitud que se reunió alrededor del recinto de los leones. El corazón de Antonio se detuvo cuando vio a su hijo caer por el terraplén y aterrizar con fuerza en el suelo dentro del enorme recinto. El tiempo parecía ralentizarse cada segundo y extenderse hasta la eternidad mientras Antonio procesaba la pesadilla que se desarrollaba ante él. Haden estaba en el territorio del león, rodeado de barreras que mantenían fuera a los visitantes, pero ahora atrapaba a su hijo. El grito de Mónica se unió al caos mientras ella trataba de trepar por la barandilla, pero Antonio, con sus instintos, la tiró hacia atrás. No podía. No podía permitirse el lujo de dejar que algo le pasara a ella también. A su alrededor la multitud jadeaba, gritaba y murmuraba horrorizada. Antonio sintió que todo su mundo se encogía ante la visión de su hijo inmóvil a solo unos metros de los leones. Haden se levantó lentamente, presionando sus pequeñas manos contra la dura tierra mientras luchaba por orientarse, su pequeño cuerpo tembló con una mezcla de dolor y conmoción dejándolo congelado en su lugar. Miró a su alrededor con los ojos muy abiertos a los alrededores extraños y solo tomó un momento para que su mirada se fijara en el enorme león tendido a solo unos metros de distancia. Uno de los leones, un macho grande con una espesa melena dorada, levantó la cabeza, sus ojos ámbar se fijaron intensamente en la pequeña figura que había aparecido en su territorio. La respiración de Haden se entrecortó cuando sintió la mirada del león sobre él, su poderosa presencia lo llenó de un miedo abrumador. Quería llamar a suspenso su garganta, todo lo que podía hacer era mirar fijamente a la criatura, su corazón latía con fuerza en su pecho sobre el Antonio, agarró el borde de la barrera sus nudillos blancos, por la tensión Haden quédate quieto gritó su voz temblando mientras luchaba por mantener la calma sabía que cualquier movimiento repentino podría provocar a los leones y la idea de que su hijo fuera atacado era más de lo que podía soportar a su lado Mónica se aferró a su brazo su rostro pálido y surcado de lágrimas mientras susurraba el nombre de Haden una y otra vez su voz llena de miedo crudo y desesperado Haden al escuchar la orden de su padre se obligó a quedarse lo más quieto posible aunque todo su cuerpo le gritaba que corriera para alejarse lo más posible de las líneas podía sentir el curso de la tierra bajo sus manos, el sol caliente cayendo sobre él y el peso de la mirada del león presionándolo como una fuerza física estaba aterrorizado, pero sabía que tenía que confiar en su padre Antonio siempre le había dicho que fuera valiente para enfrentar sus miedos, y ahora más que nunca necesitaba aferrarse a ese consejo. El león se levantó lentamente, sus poderosos músculos ondulando debajo su pelaje áspero, mientras comenzaba a acercarse a Haden con pasos lentos y deliberados. Sus ojos nunca dejaron al niño, y cada paso que daba parecía hacer eco a través del silencio que había caído sobre la multitud. El corazón de Haden martilleaba en su pecho, su mente corría con pensamientos de escapar, pero se quedó clavado en el lugar esperando que de alguna manera el león no lo viera como una amenaza. Los cuidadores del zoológico estaban afuera y en sus radios pidiendo ayuda inmediata. Antonio podía escuchar las voces frenéticas, pero eran un borrón distante en comparación con la vista de su hijo tan pequeño y vulnerable cara a cara con uno de los depredadores más poderosos del mundo. Agarró la mano de Mónica con fuerza, su mente corría con impotencia y rabia. Sabía que Douglas estaba detrás de esto. Había visto la sonrisa cruel del hombre mientras empujaba a Haden dentro del recinto, pero por ahora todo lo que importaba era sacar a Haden de allí con vida mientras el león se acercaba. Haden se encontró paralizado por la presencia del animal a pesar de su miedo. Había algo hipnótico en el león, su fuerza, su gracia, la forma en que se movía con un poder letal silencioso. Haden siempre había soñado con ver un león de cerca, pero nunca así, podía sentir el peso de su mirada, una mezcla de curiosidad y algo más, algo que no podía entender del todo,
recordaba las innumerables veces que les había dicho a sus padres que quería ser valiente como un león y ahora, frente a la criatura que más admiraba, se dio cuenta de lo que se sentía la verdadera valentía. El león se detuvo a solo unos metros de distancia, bajando la cabeza para estudiarlo más de cerca. Haden contuvo la respiración, sus ojos muy abiertos mientras miraba los ojos dorados del león. En ese momento todo a su alrededor pareció desvanecerse, el ruido de la multitud, los gritos distantes de los cuidadores del zoológico, incluso el sonido de los latidos de su propio corazón. Todo lo que existía era la línea y la extraña conexión casi serena que sentía con ella. Recordó las palabras de su padre sobre la valentía, sobre cómo enfrentar el miedo no significaba que el miedo desapareciera, sino que aprendías a pararte en su presencia. Haden respiró profundamente, sus pequeñas manos temblaban mientras se obligaba a mantener la calma, la mirada del león se suavizó y por un momento Haden sintió como si el animal lo entendiera, como si pudiera sentir su miedo y le estaba ofreciendo una tranquilidad silenciosa. La multitud jadeó, cuando el león levantó una enorme pata acercándose aún más al niño. El corazón de Antonio se aceleró mientras miraba impotente para hacer algo más que rezar para que su hijo se salvara. Sabía que los siguientes segundos decidirían todo y se aferró a Mónica, su mente un torrente de emociones, miedo, ira, esperanza, pero luego sucedió algo increíble. El león se detuvo inclinando ligeramente la cabeza mientras miraba a Haden con lo que parecía una curiosidad casi gentil. Haden, su coraje reforzado por el comportamiento inesperado de los animales, lentamente extendió su mano. Sus dedos temblaban mientras se acercaba al león. No estaba seguro de lo que estaba haciendo, pero algo dentro de él le decía que necesitaba mostrarle al león que no tenía miedo. El león bajó la cabeza, su nariz a solo centímetros de la mano extendida de Haden. Haden contuvo la respiración, todo su cuerpo tenso mientras esperaba la reacción del león y luego, para asombro de todos, el león se inclinó hacia adelante y Haden acarició suavemente las manos de Haden. Su lengua áspera rozó sus dedos en un gesto de inesperada gentileza. Un jadeo colectivo se levantó de la multitud, la tensión se rompió mientras la gente miraba en silencio atónito. Antonio sintió una ola de alivio invadirlo. Sus rodillas se debilitaron mientras veía a la línea interactuar con su hijo. Mónica sollozó en silencio, sus manos cubrieron su boca mientras luchaba por procesar la escena milagrosa que se desarrollaba ante ellos. Haden sintió una oleada de coraje, logró esbozar una pequeña sonrisa mientras miraba a León. Su miedo fue reemplazado por una sensación de asombro y gratitud por un breve momento precioso. Haden y el león estaban juntos. Dos seres de mundos diferentes, unidos por un entendimiento tácito. Haden sintió como si el león pudiera ver dentro de su corazón. Podía sentir su inocencia y valentía. Siempre había querido ser valiente como un león y ahora sentía que se había ganado el respeto de las criaturas. El león le dio un último hocico antes de darse la vuelta. Retirándose a la sombra de una roca cercana, Haden lo vio irse. Su corazón se hinchó con una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que probablemente nunca volvería a experimentar algo así, pero Antonio y Mónica se sintieron agradecidos por la conexión que habían compartido con el animal, por breve que hubiera sido. Cuando los cuidadores finalmente llegaron al recinto, uno de ellos se acercó con cuidado a Haden, su voz tranquilizadora mientras le aseguraba al niño que estaría a salvo. Antonio y Mónica observaron sus corazones y sus gargantas mientras el cuidador del zoológico levantaba a Haden en sus brazos y lo llevaba de regreso a la seguridad del área de visitantes. La multitud estalló en aplausos y vítores, aliviados y asombrados por el encuentro milagroso que acababan de presenciar. Antonio y Mónica se apresuraron a envolver a Haden en un fuerte abrazo mientras lo sostenían cerca. Sus emociones lo abrumaban. Los ojos de Antonio se llenaron de lágrimas mientras besaba la parte superior de la cabeza de su hijo, susurrando palabras de consuelo y amor. Haden, aunque conmocionado, logró esbozar una pequeña sonrisa mientras miraba a sus padres. Su voz apenas era un susurro. No tenía miedo, papi. El león sabía que era valiente. Antonio lo abrazó más fuerte con un corazón lleno de orgullo y alivio. Fuiste tan valiente, Haden, estoy tan orgulloso de ti. Abrazó a su hijo con fuerza. Agradecido más allá de las palabras de que Haden hubiera sobrevivido a la terrible experiencia. Cuando salieron del recinto, Antonio vio a Douglas parado cerca, una mirada de sorpresa y frustración grabada en su rostro. Antonio sintió la oleada de ira crecer dentro de él, pero la dejó de lado y se concentró en llevar a su familia a un lugar seguro. Sabía que habría tiempo para enfrentar a Douglas más tarde para exigir respuestas y responsabilizarlo por lo que había hecho, pero por ahora todo lo que importaba era que Haden estaba a salvo. El mundo parecía contener la respiración mientras Haden yacía en el suelo con los ojos fijos en el león que se cernía sobre él. Los ojos ámbar de los animales brillaban con una intensa mirada vigilante y cada fibra del ser de Haden estaba invadida por el miedo, pero algo más profundo lo mantenía clavado en el lugar a pesar del terror que corría por sus venas. Sabía que había tenido que permanecer lo más quieto posible, tal como su padre le había dicho. La mirada del león no parpadeaba, era firme y de alguna manera Haden sintió que una calma se apoderaba de él. Siempre había soñado con ver un león de cerca,
pero nada en su imaginación lo había preparado para este momento. El tamaño de la criatura, el poder que emanaba de ella, era impresionante cuando dio otro paso. Haden se acercó a él y no pudo evitar recordar las innumerables veces que le había dicho a su padre que quería ser valiente como un león. Ahora, cara a cara con el animal, comprendió que la valentía no significaba la ausencia de miedo, sino el coraje para enfrentarse a él. El león se acercó más, su aliento cálido y constante lo inundó mientras olfateaba el aire, familiarizándose con el aroma de esta pequeña figura temblorosa frente a él. Haden contuvo la respiración, su corazón latía con fuerza mientras esperaba lo que vendría después, pero mientras observaba, comenzó a notar algo inesperado. El león no parecía enojado o amenazado, de hecho, había una extraña y gentil curiosidad en su mirada, como si estuviera tan inseguro de él como él lo estaba. Mientras observaba, Haden sintió que su miedo comenzaba a disolverse, reemplazado por una sensación de asombro y admiración. El león era la criatura más magnífica que había visto y en ese momento se olvidó de la multitud, el ruido, incluso su propio miedo. Todo eso, existía era el león y la tranquila conexión que sentía con él. Podía sentir la áspera tierra debajo de él, el sol calentando su piel y la tranquila y constante presencia del animal frente a él. El león levantó una enorme pata, sus afiladas garras se retrajeron mientras se acercaba suavemente. Haden mantuvo quieta su mirada sin dejar nunca la cara del león. La multitud a su alrededor estaba en un silencio sepulcral. Cada ojo estaba fijo en el chico y la fila, como si el mundo entero se hubiera detenido para presenciar este momento imposible. Haden extendió su mano, sus dedos temblaban mientras se acercaba al león. No sabía por qué lo hacía, solo sabía que algo en lo profundo de él lo impulsaba a mostrarle al león que no tenía miedo. Lentamente, con una gracia que parecía casi irreal, el león bajó la cabeza, su nariz a solo centímetros de los dedos extendidos de Haden. El león olfateó su mano y luego, en un gesto que dejó a la multitud sin aliento, extendió su lengua áspera y cálida y lamió sus dedos. Haden sintió un escalofrío correr por él, una mezcla de alivio y asombro. Estaba tocando una fila, una criatura de un poder inimaginable y la gracia y el león lo habían aceptado. La mirada del león se suavizó y Haden sintió que se entendían, como si el león reconociera algo familiar en él. No era una amenaza, era simplemente una pequeña criatura vulnerable, curiosa y valiente. Por primera vez en su vida, Haden sintió una extraña sensación de parentesco con el león, un vínculo que desafiaba las palabras o las explicaciones. La multitud jadeó murmurando de asombro mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. Antonio y Mónica se abrazaron, sus ojos rebosaban de lágrimas mientras observaban el coraje de su hijo y la inexplicable conexión que había formado con esta magnífica bestia. Antonio sintió una oleada de orgullo mezclada con una profunda sensación de gratitud, porque Haden estaba a salvo aunque solo fuera por este momento. El león le dio un último y suave hocico antes de dar un paso atrás. Su enorme cuerpo proyectó una sombra sobre Haden mientras se retiraba a la sombra de una roca cercana. Haden lo vio irse, su corazón lleno de asombro y una extraña tristeza. Sabía que tal vez nunca volvería a experimentar algo como esto, pero estaba agradecido por el vínculo que había compartido con el animal, por breve que hubiera sido mientras se paraba. Un cuidador del zoológico cauteloso y en voz suave se acercó a él ofreciéndole palabras de tranquilidad y orientación mientras levantaba suavemente a Haden y lo sacaba del recinto. Haden sintió que la sensación de alivio y agotamiento lo invadía cuando lo llevaron de regreso a un lugar seguro. Miró por encima del hombro y echó un último vistazo al león que lo observaba con la misma mirada tranquila y comprensiva. La multitud estalló en aplausos cuando Haden fue devuelto a sus padres. Sus vítores se mezclaron con los sonidos de alivio y admiración. Antonio y Mónica se apresuraron a envolverlo en sus brazos mientras lo sostenían cerca. Sus voces eran una mezcla de gratitud y emoción. Haden, aunque conmocionado, logró esbozar una pequeña sonrisa cansada mientras miraba a sus padres. Su voz apenas era un susurro. No tenía miedo, papi, el león sabía que era valiente. Antonio lo abrazó con fuerza. Su propia voz se ahogó con la emoción. Fuiste valiente, Haden, estoy tan orgulloso de ti. Sostuvo a su hijo cerca. Su corazón estaba lleno de orgullo y alivio cuando comenzaron a salir del recinto. Antonio vio a Douglas parado cerca. Su rostro estaba pálido y su expresión conflictiva. Verlo encendió una oleada de ira en Antonio, que sabía sin lugar a dudas que Douglas había empujado a Haden al recinto. Sintió una necesidad abrumadora de enfrentarlo para exigirle respuestas por el peligro en el que había puesto a Haden, pero por ahora su prioridad era poner a salvo a su familia. Antonio guió a Mónica y Haden a través de la multitud, su mente corría con pensamientos de lo que haría a continuación. Sabía que Douglas tendría que responder por lo que había hecho, que este incidente no podía ignorarse ni esconderse bajo la alfombra, pero en ese momento, mientras miraba a Haden sano y salvo en sus brazos, sintió una profunda sensación de gratitud porque su hijo había sobrevivido. Haden,
exhausto por la terrible experiencia, apoyó la cabeza contra el hombro de su padre, sus ojos se cerraron mientras caminaban hacia la salida. El día había estado lleno de eventos inimaginables, pero de alguna manera sintió una extraña sensación de paz. Se había enfrentado a su mayor miedo y lo había superado no solo, sino con la presencia tranquila y poderosa de León a su lado. Cuando llegaron al auto, Antonio colocó a Haden en su asiento asegurándolo con cuidado mientras intercambiaba una mirada con Mónica. Ambos sabían que sus vidas nunca serían las mismas después de hoy. Habría preguntas, investigaciones y consecuencias por las acciones de Douglas, pero por ahora todo lo que importaba era que estaban juntos, seguros y completos mientras se alejaban. Haden miró por la ventana, su mente repitiendo los momentos increíbles que había compartido con el león. Sabía que nunca olvidaría esa sensación de conexión, de respeto mutuo y comprensión, y cuando cerró los ojos susurró suavemente gracias, sabiendo que en algún lugar el león entendió que el regreso a casa era todo menos tranquilo. La adrenalina de los eventos del día había dejado a Antonio, Mónica y Haden en un estado de shock, sus mentes corriendo con las implicaciones de lo que había sucedido. Haden, exhausto y sumiso, se había quedado dormido casi inmediatamente después de la cena, dejando a sus padres solos en la sala de estar poco iluminada. Sus mentes se arremolinaban con emociones que desafiaban las palabras. Antonio se sentó en el sofá, sus manos entrelazadas con fuerza, su mirada fija en un punto distante mientras repetía el incidente una y otra vez. No podía deshacerse de la imagen de la expresión de Douglas, la satisfacción retorcida que había parpadeado en su rostro justo antes de empujar a Haden al recinto de los leones. El recuerdo encendió una ira ardiente dentro de él, una intensa necesidad de justicia que no podía ignorar. Mónica se sentó a su lado, su mano descansando sobre su hombro mientras lo miraba con preocupación. Antonio, dijo suavemente, su voz rompiendo el silencio de la tienda, no podemos dejar que esto pase, puso en peligro la vida de nuestro hijo, tenemos que asegurarnos de que rinda cuentas. Antonio asintió, su mandíbula se apretó mientras pensaba los pasos que tendrían que tomar. Lo sé, respondió con voz firme y resuelta, hablaremos con un abogado, no hay forma de que lo deje salirse con la suya. Jade podía tener su voz apagada por el peso de las palabras no dichas que colgaban pesadamente en el aire, no podía soportar terminar el pensamiento para considerar la impensable posibilidad de lo que podría haber sucedido temprano a la mañana siguiente. Antonio y Mon contactaron a un abogado decidido a buscar justicia por la terrible experiencia que su hijo había soportado. El abogado era un hombre tranquilo y seguro llamado Harold. Antonio escuchó atentamente mientras relataban los eventos del día anterior, les aseguró que su caso era sólido, que el zoológico sería responsable de las acciones de sus empleados y que Douglas enfrentaría graves consecuencias por su comportamiento imprudente y malicioso. Harold no perdió tiempo en comunicarse con la gerencia del zoológico y organizó una reunión para discutir el incidente y asegurarse de que se tomaran las medidas adecuadas. Antonio y Mónica asistieron a la reunión con una mezcla de enojo y determinación, preparados para exigir responsabilidad por el trauma que había sufrido su familia. La directora del zoológico, una mujer de mediana edad con una expresión comprensiva, escuchó su relato con conmoción y consternación. Lamentamos profundamente lo que le sucedió a su hijo. Dijo que su voz estaba llena de remordimiento genuino. Este incidente es absolutamente inaceptable y le aseguro que lo estamos tomando muy en serio. Douglas ha sido suspendido en espera de una investigación completa y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que enfrente las consecuencias de sus acciones. Los ojos de Antonio se entrecerraron mientras la estudiaba buscando cualquier indicio de falta de sinceridad. No quiero solo palabras, dijo con tono firme. Quiero saber. Que algo así nunca vuelva a suceder. Nuestro hijo podría haber sido asesinado. La directora asintió con la cabeza con expresión sombría. Entiendo, señor Johnson, estamos comprometidos a hacer cambios significativos para prevenir futuros incidentes. También estamos dispuestos a ofrecer compensación por el trauma que su familia ha experimentado, aunque sé que no puede compensar lo que pasó. Queremos hacer este viaje. Cuando salieron de la reunión, Antonio sintió una pequeña medida de satisfacción, aunque la ira todavía hervía a fuego lento debajo de la superficie. Sabía que esto era solo el comienzo, que Douglas tendría que enfrentar todo el peso de las consecuencias por lo que había hecho los próximos días. El incidente comenzó a atraer la atención de los medios, con los medios de comunicación ansiosos por informar sobre la impactante historia de un niño que había escapado por poco de la muerte en el zoológico. Antonio y Mónica se encontraron en el centro de atención compartiendo su historia en entrevistas en las que pedían justicia y exigían rendición de cuentas. La opinión pública rápidamente se volvió a su favor y muchos expresaron su indignación por el fracaso del zoológico en proteger a sus visitantes y el flagrante acto de malicia que había puesto en peligro la vida de Haden. Los motivos de Douglas también quedaron bajo escrutinio y los investigadores indagaron en su pasado en busca de incidentes previos que pudieran revelar un patrón de comportamiento. La investigación reveló
Detalles preocupantes sobre el pasado de Douglas, un historial de quejas tanto de colegas como de visitantes que habían informado sobre su comportamiento hostil y agresivo. Sus acciones ya no se consideraban un incidente aislado, sino parte de un patrón de comportamiento más amplio que no se había controlado durante demasiado tiempo a medida que aumentaba la presión pública. El zoológico emitió una declaración formal, pidiendo disculpas a la familia Johnson y anunciando una serie de reformas destinadas a mejorar la seguridad de los visitantes y la supervisión de los empleados. La declaración reconoció las acciones inaceptables de Douglas y aseguró al público que enfrentaría las medidas disciplinarias apropiadas. La comunidad se unió a los Johnson ofreciendo su apoyo y aliento mientras continuaban su lucha por la justicia. Mensajes. Antonio y Mónica se sintieron conmovidos por la valentía de Haden, por su coraje silencioso frente a un peligro inimaginable. Antonio y Mónica se sintieron conmovidos por la efusión de amabilidad y solidaridad. Su determinación se fortaleció al saber que no estaban solos a pesar del apoyo que recibieron. El costo emocional de L'Oréal pesó mucho sobre ellos. Haden luchó con pesadillas en las semanas siguientes. Su sueño fue perturbado por los vívidos recuerdos de la mirada del león y la sensación de caer. Antonio y Mónica hicieron todo lo posible para consolarlo y asegurarle que estaba a salvo, pero sabían que el trauma que había experimentado tardaría en sanar. Una noche, mientras estaban sentados juntos en la habitación de Haden, Antonio abrazó a su hijo y escuchó mientras Haden hablaba en voz baja sobre sus recuerdos del león. Papá, susurró. Su voz estaba teñida de miedo y asombro. Pensé que el león me haría daño, pero no lo hizo. Era amable. Antonio sintió una oleada de emoción al escuchar las palabras de su hijo. Su corazón se llenó de orgullo y gratitud. Fuiste muy valiente, Haden. Te mantuviste tranquilo y mostraste la línea que no eras una amenaza. Estoy tan orgulloso de ti. Haden miró a su padre, sus ojos abiertos con una mezcla de curiosidad y confusión. ¿Por qué ese hombre me empujó? Papi lo hizo. ¿Yo haría algo mal? El corazón de Antonio se rompió ante la pregunta. Su ira estalló mientras pensaba la crueldad de Douglas, pero se obligó a mantener la calma sabiendo que su hijo necesitaba consuelo. No ira, no. Haden respondió suavemente. No hiciste nada malo. A veces la gente hace cosas que lastiman a otros por razones que no podemos entender, pero tú no hiciste nada malo. Haden asintió lentamente, su pequeña mano agarrando la camisa de su padre mientras procesaba las palabras de su padre. ¿Lo hará de nuevo?, preguntó suavemente, su voz apenas un susurro. Antonio negó con la cabeza, su voz llena de convicción. No, Haden, no te lastimará otra vez. Mami y yo nos estamos asegurando de que te protegeremos siempre. En los días que siguieron, Antonio y Mónica se concentraron en ayudar a Haden a sanar, alentándolo a hablar sobre sus sentimientos y asegurándole su seguridad. Trabajaron de cerca con el abogado, reuniendo evidencia y testimonios de testigos que habían visto las acciones de Douglas y estaban dispuestos a hablar en su contra. El caso avanzó y Douglas enfrentó cargos de poner en peligro a otros y comportamiento imprudente. El zoológico implementó políticas más estrictas con de las personas que habían venido a apoyarlos. Sintió un renovado sentido de propósito. Esta lucha no era solo por Haden, era por cada familia que alguna vez se había sentido vulnerable, cada padre que alguna vez se había preocupado por la seguridad de su hijo. Durante las siguientes semanas, el caso siguió ganando impulso. Harold presentó una demanda formal contra el zoológico acusándolos de negligencia y contratación. Reteniendo a Douglas a pesar de su historial de agresión, la demanda exigió tanto justicia para Haden como reformas más amplias para prevenir futuros incidentes. La cobertura de los medios se intensificó y la administración del zoológico se encontró enfrentando una ola de críticas públicas que amenazaban su reputación y credibilidad. Mientras tanto, Douglas había sido puesto bajo licencia y estaba bajo investigación por las autoridades locales. La evidencia en su contra se acumulaba con testimonios de testigos y videos de seguridad que confirmaban sus acciones. La indignación de la comunidad solo creció a medida que salían a la luz más detalles y muchas personas pidieron penas más severas, insistiendo en que las acciones de Douglas justificaban cargos criminales. Durante todo, Antonio y Mónica se mantuvieron enfocados en Haden, quien lentamente comenzaba a sanar del trauma que había sufrido. Trabajaron con un consejero para ayudarlo a procesar sus emociones, alentándolo a hablar sobre sus sentimientos y miedos. Haden era resistente, su espíritu intacto a pesar de la terrible experiencia que había enfrentado, pero Antonio sabía que la curación llevaría tiempo. Una tarde, mientras estaban sentados en la sala de estar, Haden miró a su padre. Sus ojos se llenaron de una mezcla de tristeza y curiosidad. Papá, dijo en voz baja, ¿crees que el león me recuerda? Antonio sonrió suavemente, su corazón le dolía el corazón ante la pregunta. Creo que sí, Haden, creo que recuerda que eras valiente y que no trataste de lastimarlo, eras un amigo para él y creo que recuerda eso. Haden asintió con una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Quiero volver algún día, no ahora, pero tal vez cuando sea mayor. Antonio colocó una mano tranquilizadora en el hombro de su hijo mayor. Cuando estés listo, Haden, volveremos juntos y crearemos nuevos recuerdos buenos.
Días la conversación con Haden reforzó el compromiso de Antonio con la lucha por la justicia. Sabía que su hijo merecía sentirse seguro, que cada niño merecía un mundo donde pudiera explorar y experimentar la vida sin miedo. Estaba decidido a llevar esta batalla hasta el final sin importar cuánto tiempo tomara. A medida que se acercaba la fecha del juicio, el enfoque de Antonio se intensificó. Él y Herold se prepararon revisando diligentemente cada pieza de evidencia, cada testimonio, decididos a construir un caso inquebrantable. Sabían que el juicio sería difícil, que la defensa de Douglas intentaría desviar la culpa y minimizar sus acciones, pero Antonio estaba listo, reforzado por la fuerza de su familia y el apoyo de la comunidad. En la mañana del juicio, Antonio estaba en el vestíbulo del juzgado. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para enfrentar a Douglas por primera vez desde el incidente. Mónica estaba a su lado, su mano apretada en la suya. Su presencia era una fuerza estabilizadora que le recordaba todo lo que habían superado juntos. Respiró profundamente. Su mente se llenó de los recuerdos de ese día, el terror que había sentido al ver a Haden caer, el alivio que lo invadió cuando vio a su hijo a salvo en sus brazos. Este era el momento en el que habían estado trabajando para la culminación de meses de dolor, ira y determinación. Antonio sabía que, pasara lo que pasara en esa sala del tribunal, ya habían ganado de la manera más importante. Habían protegido a su hijo y le habían demostrado que el coraje y la resistencia podían superar incluso el más oscuro de los desafíos. Cuando las puertas de la sala del tribunal se abrieron, Antonio cuadró los hombros. Su corazón se llenó de un feroz sentido de propósito. Estaba listo para luchar, listo para defender a su hijo y a cada familia que merecía justicia y seguridad, y cuando dio un paso adelante, supo que sin importar el resultado, ya había logrado algo poderoso. Le había mostrado a Haden el verdadero significado de la valentía. La sala del tribunal estaba repleta. El peso de la anticipación llenaba el aire cuando Antonio tomó asiento, Mónica a su lado, su mano sosteniendo firmemente la suya. Frente a ellos estaba sentado Douglas, su rostro impasible, pero sus ojos ocasionalmente parpadeaban con algo que parecía ira. Antonio sintió una oleada de determinación. Cuando miró al hombre que había tratado de dañar a su familia y supo que estaba preparado para lo que viniera, el juicio fue tenso con ambas partes presentando sus argumentos. La gerencia del zoológico testificó admitiendo que el comportamiento de Douglas había sido una preocupación creciente y reconociendo que deberían haber actuado antes. Los testigos relataron el comportamiento antagónico de Douglas y su tendencia a ser cruel con familias como Antonio, y por supuesto estaba la filmación de seguridad, la evidencia innegable del empujón de Douglas. Su malicia quedó al descubierto para que todos la vieran cuando Antonio subió. Respecto a la conducta de los empleados, decidido a restaurar la confianza que había sido dañada por el incidente, y aunque el viaje fue largo y lleno de desafíos, Antonio y Mónica encontraron consuelo al saber que se estaba haciendo justicia, que habían hecho todo lo posible para proteger a su hijo y asegurarse de que ninguna otra familia tuviera que soportar la misma experiencia a medida que se acercaba la fecha del juicio. Antonio reflexionó sobre el viaje que habían emprendido, la fuerza que habían encontrado dentro de ellos mismos y entre ellos. Sabía que se habían enfrentado a un desafío inimaginable, pero que habían emergido más fuertes, unidos por su amor por su hijo y su determinación inquebrantable de buscar justicia. Y en de momentos en que sostuvo a Haden cerca, se recordó a sí mismo la valentía que su hijo había demostrado, el coraje que había desafiado las probabilidades y lo había traído de regreso sano y salvo con ellos. La resistencia de Haden lo había inspirado. Le había recordado la fuerza que yacía dentro de los lazos de la familia y el poder del amor para superar incluso los desafíos más oscuros. Los días posteriores al incidente fueron un borrón de reuniones, llamadas telefónicas y cobertura de prensa. La familia Johnson nunca había esperado convertirse en el foco de un frenesí mediático, pero su historia tocó la fibra sensible de la gente de toda la ciudad. Antonio había asumido la lucha con un fervor que no sabía que poseía. Decidido a llevar a Douglas ante la justicia y asegurarse de que el zoológico fuera responsable de lo que habían permitido que sucediera. Por las noches después de que Haden se hubiera quedado dormido, Antonio se sentaba con Mónica revisando notas de su abogado y hablando sobre los pasos que tendrían que tomar. Cada detalle, cada entrevista, cada declaración de los testigos importaba. Estaban construyendo un caso que haría responsable a Douglas no solo por lo que le había hecho a Haden, sino también por el patrón de hostilidad y agresión que había sido Antonio. Ignorado por mucho tiempo, podía sentir el peso de la responsabilidad presionándolo, sabiendo que no solo estaba luchando por Haden, sino por la seguridad de cada familia que visitaría el zoológico en el futuro. Su abogado Harold Green fue diligente y minucioso al preparar un caso que no dejó lugar a excusas. Tenía una forma de hablar que hizo que Antonio se sintiera tranquilo, como si cada palabra que decía fuera una promesa de que verían que se hiciera justicia. Harold ya había reunido testimonios de varios testigos, incluidos otros empleados que habían observado el comportamiento de Douglas hacia los visitantes. Estaba claro que Douglas había albergado resentimiento y prejuicio durante años, y su acto de empujar a Haden al recinto de los leones no fue solo un momento aislado de malicia,
sino la culminación de una ira profunda que no se había controlado. Antonio y Mónica trabajaron de cerca con Harold, revisando cada detalle del caso y asegurándose de que entendieran cada paso del proceso legal. La atención de los medios en su historia ayudó a su causa y más personas se presentaron para compartir sus propias experiencias con Douglas y expresar su apoyo a la familia Johnson. A medida que crecía la presión pública, el zoológico se encontró bajo intensa presión. Escrutinio frente a demandas de reforma y transparencia para alivio de Antonio. La comunidad se había unido en torno a ellos en una poderosa muestra de solidaridad. Personas de todos los ámbitos de la vida se acercaron enviando mensajes de aliento y expresando su indignación por lo que había sucedido. Le pasó a Haden. Muchos padres compartieron sus propias historias de sentirse inseguros o incómodos en espacios públicos, un temor por la seguridad de sus hijos en un mundo que podría ser hostil y cruel. Antonio sintió un profundo sentido de conexión con estas familias y su apoyo fortaleció su determinación de llevar el caso hasta el final. Una noche, mientras Antonio se preparaba para otra reunión con Harold, Mónica se acercó a él con una expresión pensativa en su rostro. Estaba pensando que ella comenzó. Deberíamos considerar acercarnos a algunos grupos de defensa. Sé que esta es una lucha personal para nosotros, pero también es un problema mayor. Hay personas que enfrentan situaciones como esta todos los días, que están tratando de hacer del mundo un lugar más seguro para familias como la nuestra. Antonio asintió. La idea resonó en él de inmediato. Tienes razón, dijo, su voz llena de convicción. Esto no se trata solo de nosotros, se trata de asegurarse de que no alguien más tiene que pasar por lo que pasó Haden. Si podemos hacer una diferencia, entonces tenemos que intentarlo. Se acercaron a varias organizaciones enfocadas en la seguridad familiar, la lucha contra el acoso escolar y la responsabilidad en el lugar de trabajo. Para su sorpresa, muchos de estos grupos estaban ansiosos por apoyarlos, ofreciendo recursos, consejos e incluso voluntarios que podrían ayudar a difundir la conciencia sobre su caso. Con su respaldo, Antonio y Mónica organizaron una reunión comunitaria para discutir el incidente y los problemas más amplios que planteó. La reunión se llevó a cabo en un centro comunitario local y, para sorpresa de Antonio, la sala estaba llena de gente. Padres, maestros, activistas y ciudadanos preocupados se habían reunido para solidarizarse con los Johnson. Sus rostros se llenaron de una mezcla de ira y determinación. Antonio sintió una ola de gratitud. El dolor lo invadió mientras miraba a su alrededor y se daba cuenta de que no estaban solos en esta pelea. Harold se paró al lado de Antonio mientras se dirigía a la multitud. Su voz era fuerte y firme mientras relataba los eventos que los habían llevado allí. Mi hijo fue puesto en un peligro inimaginable por alguien que debería haberlo protegido, no lastimarlo. Antonio dijo que su voz estaba llena de emoción y, aunque estamos agradecidos de que Haden esté a salvo, no podemos ignorar el hecho de que esto podría haber terminado de manera muy diferente. Tenemos que responsabilizar a las personas. Tenemos que asegurarnos de que a quienes abusan de su poder no se les permita continuar. La sala estalló en aplausos. El apoyo de la multitud reforzó la determinación de Antonio mientras miraba los rostros. Antonio sabía que lo que fuera que estuviera por delante, su hijo lo enfrentaría con el mismo coraje que había demostrado ese día en el recinto de los leones. En los días que siguieron, la vida lentamente volvió a la normalidad. La atención de los medios se desvaneció y la familia Johnson encontró paz en los momentos de tranquilidad que compartieron en casa lejos del centro de atención. Antonio y Mónica apreciaban cada día, agradecidos por la resiliencia que su familia había demostrado, por la fuerza que habían encontrado el uno en el otro. Aunque el incidente seguiría siendo parte de su historia y ya no los definiría, se habían enfrentado al miedo, la injusticia y el prejuicio y habían triunfado, y en ese triunfo habían encontrado un nuevo sentido de propósito, una creencia de que la justicia, la compasión y el perdón podían cambiar el mundo, un pequeño acto a la vez. Mientras el sol se ponía en otro día tranquilo, Antonio se sentó con Haden en su patio trasero, viendo las estrellas aparecer en él cielo que se oscurecía. Haden se apoyó en su padre con los ojos llenos de asombro mientras miraba la extensión infinita sobre ellos. Papá, dijo en voz baja, me alegro de que el león no me haya hecho daño, creo que sabía que era valiente. Antonio envolvió su brazo alrededor de su hijo, una sonrisa tocando sus labios. Lo hizo Haden y te mostró que incluso las criaturas más fuertes pueden ser amables. Tú eras valiente y eso es algo que siempre te hará fuerte. Haden asintió con la cabeza, con el rostro serio. Mientras escuchaba las palabras de su padre y mientras se sentaban juntos bañados en la tranquila paz de la tarde, Antonio supo que habían encontrado algo más valioso que la justicia o el cierre. Habían encontrado esperanza, una esperanza que los llevaría adelante sin importar los desafíos que se avecinaban. Gracias por ver nuestra historia. Si te gustó y quieres ver más videos como este, suscríbete a nuestro canal, no olvides hacer clic en la campana para no perderte nuevos episodios y también mira otras historias en nuestro canal, hay muchas cosas interesantes allí. Gracias por estar con ustedes, Adres. Pero su voz se sentía atrapada. Antonio sabía que lo que fuera que estuviera por delante, su hijo lo enfrentaría con el mismo coraje que había demostrado ese día en el recinto de los leones. En los días que siguieron, la vida lentamente volvió a la normalidad. La atención de los medios se desvaneció y la familia Johnson encontró paz en los momentos de tranquilidad que compartieron en casa lejos del centro de atención. Antonio y Mónica apreciaban cada día, agradecidos por la resiliencia que su familia había demostrado, por la fuerza
que habían encontrado el uno en el otro, aunque el incidente seguiría siendo parte de su historia, y ya no los definiría, se habían enfrentado al miedo, la injusticia y el prejuicio y habían triunfado, y en ese triunfo habían encontrado un nuevo sentido de propósito, una creencia de que la justicia, la compasión y el perdón podían cambiar el mundo, un pequeño acto a la vez. Mientras el sol se ponía en otro día tranquilo, Antonio se sentó con Haden en su patio trasero, viendo las estrellas aparecer en él. Cielo que se oscurecía. Haden se apoyó en su padre con los ojos llenos de asombro mientras miraba la extensión infinita sobre ellos. Papá, dijo en voz baja, me alegro de que el león no me haya hecho daño, creo que sabía que era valiente. Antonio envolvió su brazo alrededor de su hijo, una sonrisa tocando sus labios. Lo hizo Haden, y te mostró que incluso las criaturas más fuertes pueden ser amables. Tú eras valiente, y eso es algo que siempre te hará fuerte. Haden asintió con la cabeza, con el rostro serio. Mientras escuchaba las palabras de su padre, y mientras se sentaban juntos bañados en la tranquila paz de la tarde, Antonio supo que habían encontrado algo más valioso que la justicia o el cierre. Habían encontrado esperanza, una esperanza que los llevaría adelante sin importar los desafíos que se avecinaban. Gracias por ver nuestra historia. Si te gustó y quieres ver más videos como este, suscríbete a nuestro canal, no olvides hacer clic en la campana para no perderte nuevos episodios y también mira otras historias en nuestro canal, hay muchas cosas interesantes allí. Gracias por estar con ustedes, Adres, pero su voz se sentía atrapada.